Buenos días. ¿Despiertas? Muy. Gloria a Dios. No, todavía con calor no. Yo no sé si se enciende ahorita, pero ahora todavía no. Todavía no. Gloria a Dios, así mismo. Traemos su pandero para los coros de ahorita. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. ¿Cuántos durmieron a carcajadas? Ciertamente yo dormí muerta de la risa. Porque cuando salimos de aquí, luego hay unas hermanas que nos hicieron unos chistes más buenos. Y pasamos la noche entera riéndonos y gozándonos en el Señor. Muy bien. Vamos a continuar hoy ya con nuestro tema para ser feliz. Y el segundo que tenemos en la secuencia para el día de hoy se titula Felicidad o Gozo. ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos tener en nuestra vida? ¿La felicidad efímera de los placeres y deleites del mundo que a la postre nos dejan peor? ¿O queremos encontrar el verdadero gozo, el gozo que viene de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo? Ayer aprendimos en la primera parte un poco acerca de la doctrina del Dios de gozo. Vimos algunas cosas. En primer lugar, vimos que el gozo es un atributo de Dios. Es una cualidad inherente de su naturaleza. Vimos también que Él se goza en su creación, eso lo aprendemos en el Antiguo Testamento, y su creación en Él, pero que luego en el Nuevo Testamento el objeto mayor de su amor, de su gozo, es su Hijo Jesucristo y el pecador redimido, lavado, arrepentido, ¿verdad? Por la sangre de nuestro Señor Jesús. También vimos que Él nos llevará a su gozo eterno en las mansiones celestes, donde allí entraremos a la plenitud del gozo de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ciertamente nos aguardan mucho gozo y un camino de bienaventuranzas y bendiciones al ir al cielo. Pero el objetivo en esta segunda parte es definir qué es y qué no es el gozo y la felicidad. ¿Qué es el contentamiento y en qué consiste? Hoy vamos a ver un poco más acerca de eso. Y esto es importante porque ya habiendo conocido o mencionado quién es la fuente del gozo verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo, al saber cuál es la diferencia, en qué consiste y no consiste, esto nos va a servir para poder erradicar conceptos errados acerca del gozo. De aquellas cosas que por nosotras creer que nos van a dar el gozo que anhela nuestra alma, que nosotros vamos detrás de esas cosas cuando en verdad eso no nos va a dar el gozo. Entonces nos va a ayudar para poder erradicar los conceptos errados acerca del gozo que tú y yo podamos tener. En segundo lugar, eso nos va a servir para comprender y desarrollar una visión sana de lo que es el gozo bíblico, de lo que es el gozo a la luz de Dios, para poder desarrollar una vida cristiana sana. Una vida cristiana, ¿verdad?, que esté exenta de esos errores que minan nuestro gozo, que minan nuestra salud, porque la infelicidad, lo primero que ataca es nuestra salud, ¿verdad? Y en tercer lugar, para que podamos edificar una vida que nos permita gozar en cualquier circunstancia de la plenitud del gozo de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces sufrimos, no tanto porque el problema sea grande, en la mayoría de los casos sufrimos por muchas pequeñeces que se acumulan a lo largo de nuestra vida. Alguien que nos diga una palabra descompuesta, muchas veces hasta sin saber o sin querer. Y son todas esas cosas pequeñas que nos van hiriendo, que las vamos guardando como punzadas en el corazón, en nuestra libreta de apuntes de lo que no queremos perdonar, que a la postre termina haciéndonos más daño a nosotras que a los demás. Y déjame ver la hora para saber a qué hora vamos a salir de aquí. Muy bien. Si se me olvida, faltan 20. Memoria corta es corta. Así que vamos a orar para entregarle esta parte al Señor
para que Él sea hablándonos a nosotros a través de su Espíritu. Oremos una vez más. Padre, te glorificamos, te alabamos y te bendecimos con nuestros labios y con nuestra vida. Ciertamente, Señor, como dice el coro, tú has sido más que precioso para cada una de nosotras. Deseamos, oh Señor, tener una visión correcta de tu persona. Queremos desarrollar una vida cristiana emocionalmente sana. Queremos saber, oh Señor, no solo dónde está el gozo, sino cómo permanecer con una vida gozosa. De manera que no estemos cayéndole atrás a las cosas que hay en el mundo para ser feliz. Que tu Santo Espíritu nos pueda dirigir una vez más hoy, que Él sea hablando a cada corazón y aplicando todo lo que se hable a la vida de cada una de nosotras conforme la necesidad y la urgencia que tengamos. Son los favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bueno, creo que a estas alturas quizás usted sabe que no es lo mismo que ser feliz, que tener gozo o tener contentamiento en nuestra vida y en nuestro corazón. Lo primero es que la felicidad es un sentimiento de afuera hacia adentro, es algo externo a nosotras. Dependemos de cosas fuera de nosotras para que pueda traer una felicidad interna. Y eso es lo que nos hace continuamente caerle atrás a las cosas que están en el mundo para nosotras poder ser feliz. Soy feliz si tengo esto, si obtengo lo otro, si retengo esto. Y nuestra vida muchas veces se debate en los afanes por la adquisición de cosas para nosotras poder ser feliz. Y dependiendo de la duración de esas cosas, también va a ser nuestra felicidad. De manera que si el carro me duró 2 años, soy feliz hasta ahí, luego tengo un problema y estoy toda enojada y amargada porque ahora no tengo dinero y tengo que buscar otro carro. Si estuve casada 10 años, mi esposo me dejó, o si por el contrario se murió, ahora pues se ha ido la fuente de mi gozo, de mi sustento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de la duración de esas cosas, va a ser la extensión de nuestra felicidad, porque está en cosas temporales, en cosas efímeras, cosas que son realidades fuera de nosotras y que nosotras necesitamos incorporar hacia nosotras para que nos mantenga esa felicidad. Y eso en sí no es un trabajo fácil, ¿verdad? Mantener esas cosas para que pueda traernos el gozo y la alegría que nosotros queremos que ella nos traiga y que nos pueda dar y brindar cada día. Así que esas cosas tienen, gracias mi hermana, la facilidad de hacernos desdichada, valga la redundancia, con mucha facilidad. Si las tengo, soy feliz. Si las dejo de tener, ya entro en crisis. Ya cambia mi realidad. Es por eso que la búsqueda de la felicidad es como tratar de atrapar un conejo. Yo no sé si alguna vez usted le ha querido atrapar un conejo, pero no hay cosa que brinque y se mueva más que un conejo. Y si finalmente lo atrapa, entonces usted se vuelve la esclava de ese conejo. Porque ahora su lucha, una vez que ya lo ha atrapado, es que no se le vaya. ¿Sí? Se va con suma facilidad. Entonces ahora uno es esclava de eso en vez de ser libre, ¿verdad? Uno se vuelve esclava de aquello que uno quiere retener. Y hace maravillas y cosas indecibles para poder retener eso, porque estamos persuadidas de que ahí está mi felicidad. Y si eso se me va, mi mundo se viene abajo. Pero en verdad, el problema de la felicidad es que ella es relativa. Nadie sabe dónde está ni qué es. Porque para unas puede ser un matrimonio, para otras puede ser tener hijos, para otras puede ser una carrera, para la otra puede ser viajes. La felicidad es relativa, depende de cada uno y lo que cada una anhela, de lo que cada una desea. De manera que no podemos decir la felicidad está allí y todas perseguir esa felicidad allí, porque ella es variable. Así que doña Felicita o Felicidad, ¿alguien aquí se llama Felicidad? Felicita es bastante rebalosa, no es solo doña Tomasa la rebalosa, ¿no?
Doña Felicita también es bastante resbalosa. Lo que sí podemos asegurar a ciencia cierta, conforme nos dice la Biblia, es que la búsqueda de la felicidad fuera de los medios y los recursos de Dios nos lleva al caos. Nos lleva al caos y a la total desdicha. Y para eso vamos a ver un ejemplo en el libro de Génesis, por donde empieza todo, ¿no? Vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a leer algunos versículos en Génesis capítulo 1 y voy a pedir la colaboración de ustedes también hoy. Vamos a leer en Génesis capítulo 1, alguien que puesta de pie y con voz alta pueda leer los versículos del 26 al 31 y otra que pueda leer en Génesis 2, versículos 15 y 17. Hasta el 31. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semillas, que está sobre la tierra, y que todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. Génesis 2, del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Señor, añada su bendición a su palabra en esta mañana. Bueno, eso es de manera resumida la historia de la vida de Adán y Eva. El Señor los crea, los sitúa dentro del todo el bien que Él había creado para que ellos señoreasen sobre todas las cosas. Todo lo puso a su disposición debajo de sus pies. Ellos eran los mayordomos, los administradores de toda la creación de Dios. Y cuando Dios lo sitúa allí, pone a su disposición todo cuanto Él había creado. Lo creó, de hecho, para ellos, para su gozo, para su placer, para su satisfacción, para su contentamiento. Allí tenían casa, tenían comida, tenían vestido, tenían el mejor cónyuge. Adán tenía la mejor mujer y Eva tenía el mejor hombre. No tenían que existir los celos, de hecho no había más nadie todavía. Había intimidad entre ellos y tenían intimidad y una comunión estrecha, perfecta con Dios. Estaban dentro de todo el bien que Dios había creado para ellos. Pero ¿qué sucede una vez que están allí? Siempre hay algo que pica nuestra curiosidad. Siempre va a haber algo. En este caso ya nosotras sabemos que Satanás, que Lucero había caído. Y él, que es el enemigo por excelencia de nuestras almas, entra en escena para crear desdicha en medio de ellos y para destruir la creación de Dios, para crear todo lo contrario, el reverso, infelicidad, caos, la apariencia de carencia,
como nos hace ver a nosotras también hoy en día. De manera que Dios los crea, ellos fueron la corona de su creación, los hizo a su imagen y semejanza para gozar de sus atributos comunicables, como lo es la santidad, claro, no al grado de la de Dios, pero tenemos sabiduría también y tenemos muchos de los atributos que Dios posee y que Él nos ha comunicado y los situó allí dentro del Edén, dentro del paraíso que Él había creado para cada uno de ellos. Así que ellos tenían delicias a su diestra, ciertamente. Lo único que tenían, entre tantas cosas, era una limitante. Una limitante que, dicho sea de paso, era muy buena. Porque de seguir esa restricción o limitante, eso le garantizaba que ellos iban a permanecer así, en ese estado casi de éxtasis, toda su vida. ¿Se acuerdan cuál era esa limitante? No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero había millares, incontables, innumerables, número de árboles que Él había creado dentro de la creación y de toda especie que ellos también podían comer. Era solo ese árbol que el Señor había puesto, que había situado en el medio del Edén para que ellos permanecieran como estaban hasta el momento si ellos seguían la instrucción de Dios. Algo muy sencillo. De todo puedes comer, pero de aquel, si tú quieres seguir como estás hasta ahora, no comas. La limitante era importante para ellos y para Dios. Porque la limitante de no comer de ese árbol le iba a probar, ese era el estandarte, de probar si ellos iban a continuar buscando su gozo en Dios o fuera de Dios. Si yo quiero que Dios siga satisfaciendo mi vida, yo tengo que ajustarme a lo que Él me dice. Ahora, si yo quiero encontrar algo fuera de Dios, yo desobedezco su palabra y ahí empieza el problema. Y nosotros lo sabemos hoy también por experiencia. Ese árbol iba a probar eso, no a Dios que sabe todas las cosas, sino a ellos mismos. Esa era la medida que Dios le había puesto. Y Satanás es experto en tergiversar todas las cosas. Cuando se acerca a Eva, le hace ver que esa limitante que Dios le había puesto era para su mal. Y Satanás le encanta hacer eso, jugar con nuestras mentes, decirnos que lo prohibido, que lo que Dios nos dice que no hagamos, que eso es bueno para nosotras y que el malo es Dios quien nos quiere restringir. Pero todo lo contrario encontramos en el Edén. Dios puso ese árbol y le dio la advertencia clara, no fue un juego de palabras, a Adán y Eva le dijo claramente lo que iba a pasar de ellos comer, ¿verdad? Y por inferencia lo que no iba a pasar si no comían, iban a seguir gozando de todo. De manera que Él le pone esa limitante y Dios la puso porque amaba a Adán y Eva. Él no quería que ellos perecieran. Él quería que ellos continuaran gozando siempre de ese gozo y esa intimidad, de todo el bien que Él había creado para ellos dentro de la creación. De la misma manera que Dios nos ha provisto hoy a nosotras su palabra, no es para limitarnos en nuestra manera de vivir, sino para darnos libertad. Que dice la palabra que conoceréis la verdad, la palabra, esa es la que nos hace libres de las cadenas que Satanás nos impone por nosotros buscar nuestro gozo, nuestra felicidad fuera de los confines de lo que Dios ha trazado. Y creo que a todas nosotras nos ha pasado, no una, millares de veces, que nos salimos de la voluntad de Dios, del mandato de Dios, y vemos inmediatamente todos los problemas que esto atrae a nuestra vida. Así que así como para ellos el árbol, la palabra de Dios es aquel estandarte mediante el cual Dios nos prueba para que nosotras veamos si estamos dispuestas a obedecerlo y a encontrar nuestro gozo plenamente en Él o fuera de Él. Pero en ella Él establece todo el bien que Él tiene para nosotras, para que nosotros disfrutemos de todo el bien, así como en el Edén estaba todo el bien de Dios para Adán y Eva y ellos disfrutar de todo el bien que Dios había creado en su creación. Así que Dios le puso esa limitante a Adán porque lo amaba, para instruirlo, lo mismo que hace con nosotras por medio de su palabra,
para que él supiera cómo administrar bien el huerto. Bueno, si respetas ese árbol, todo lo demás aquí va a funcionar bien, para ahorrarle dolor y malas consecuencias. Y esa también es la función de la palabra que Dios nos ha dejado en nuestra vida. Bien hacemos con atesorarla en nuestro corazón. ¿Qué decía el salmista? En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Si leyéramos el Salmo 119, que no lo vamos a hacer ahora, así como el 19, nos daríamos cuenta de todos los beneficios de la palabra. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. No solo alumbra la pisada inmediata a mis pies, sino que me alumbra el camino por delante. Y eso hace la palabra de Dios para nosotras. El problema es que como no conocemos todos los beneficios, como quien compra un aparato y no ha leído el manual, no sabe todo lo que puede hacer, se queda limitada a algunas cosas. Pero la palabra tiene un caudal de bendiciones y de beneficios para nosotras. Si solo la atesoramos en el corazón, ella solita hace su efecto. Nosotros nos llenamos de ella y ella hace su efecto, ¿verdad? Nosotros llenamos el carro de gasolina y le damos para adelante. Y ella se encarga de rendirnos hasta donde nos va a llevar conforme al millaje que ella fue diseñada o el carro para dar. Pues así mismo hace la palabra en nuestra vida. Dice la Escritura en Romanos capítulo 15, Romanos 15, versículo 4, 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Todo lo que está escrito se escribió con un objetivo. Recordemos, no hay despropósito en nada que Dios hace para nosotros, ni aún lo que pasó en el huerto. De ese problema que sucedió allí, de la caída de Adán y Eva, resultó la mayor bendición de nuestras vidas. No solo de haber sido creados por Dios y a su imagen y semejanza, sino que ahora también somos hijos por adopción. Privilegio que no goza más nada dentro de toda la creación de Dios. Los ángeles son muy perfectos, gloria a Dios por eso. Pero ellos son mensajeros de Dios a nuestro favor. Ellos no son hijos de Dios y por eso ellos miran hacia nuestra salvación, deseando inquirir en ella. Los únicos que se pueden llamar hijos de Dios en toda la creación somos tú y yo, si hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 6. Proverbios, capítulo 6. Y versículo 23 nos dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Eso es la palabra de Dios. Por eso es tan importante para nuestra vida. Y en una edad donde se está tratando de sacarla de la escena, yo les animo, mis hermanas, a no soltar jamás la palabra de Dios. Amén. Dios lo que le estaba diciendo a Adán y Eva: todo lo necesario para ustedes, para su felicidad, para su gozo, está en la obediencia a mis preceptos, está en guardar mi palabra. Si tratas de buscar fuera de ahí, vas a fracasar con toda seguridad. Y fue justamente lo que pasó. Y es justamente lo que nos pasa a nosotros cuando nos salimos de la voluntad de Dios, de lo que enseña la palabra de Dios. Vamos hacia dónde? Hacia el fracaso seguro, hacia el derricadero. Y esas son las cosas que Dios quiere evitar a cada una en nuestra vida. Pero Satanás fue donde Eva para susurrarle al oído que, como nos pasa hoy día por los medios de publicidad y comunicación, que ella podía ser la arquitecta de su propio destino. Tú puedes trazar tu propia vida, no tienes que depender de ese viejo gruñón que te limita. Y eso es totalmente falso. Nuestra mejor vida está en Cristo Jesús. Y solo en Él. Lo demás, la familia, el esposo, los hijos, y todo eso es muy bueno, pero son añadiduras.
Qué buenas son las añadiduras. Imagínate si esas son las añadiduras. ¿Qué no es estar en Cristo? Indescriptible, ¿verdad? Indescriptible. Entonces el verdadero gozo y la felicidad no está independiente de Dios, sino en dependencia de Él, en todas las áreas de nuestra vida. Así que cuando comenzamos a considerar las ofertas del mundo, vamos por camino peligroso. Y debiéramos de reconsiderar y hacer un alto en nuestra vida para no ir tras el infortunio, porque el camino fuera de Dios conduce a una sola carretera que nos lleva hacia la infelicidad. De manera que si le estás cayendo atrás a la felicidad fuera de Dios, ya sabes que te tienes, ¿verdad? O si por el contrario consideras que ya la encontraste, revisa qué es lo que tú entiendes que ha sido tu felicidad. Si no está en Cristo, tienes que volver a reconsiderar dónde has puesto tu corazón, dónde lo has situado, a quién o a qué se lo has entregado. En Génesis capítulo 3, el sentimiento inmediato, producto de la desobediencia que experimentaron el hombre y la mujer, fue vergüenza. Seguido de esto, la reacción natural por su condición ante la santidad de Dios, habían pecado, habían caído, fue esconderse y tratar de cubrir su vergüenza, tratar de cubrir su pecado. Ellos pensaban que cuando Dios volviera a pasearse, ellos iban a caer en manos de un Dios airado. Y se encontraron en manos de un Dios amante. De un Dios que los buscó a ellos. De un Dios que fue y los levantó a ellos. Y de un Dios que le estableció una promesa para volverlos a situar en el paraíso restaurado si volvían a confiar en su Hijo Jesucristo. Y vemos allí, después de la caída, la promesa, lo que se llama el protoevangelio, cuando le dice a la mujer que de su simiente aplastará la cabeza de la serpiente. Y le brindó esperanza aún en medio de la caída. Mi hermana, la caída, el pecado, no es el fin de una vida de gozo. No es el fin de una vida que pueda ser de victoria en Cristo. Si seguimos en el pecado, ciertamente nos hundiremos más y más. Pero cuando miramos a Cristo, Él nos vuelve a levantar y con brazos de amor nos coge en su seno y nos devuelve el gozo de nuestra salvación. Porque tenemos un Dios de amor, un Dios de gozo, un Dios compasivo, dispuesto a buscarnos y a levantarnos y a sacarnos de detrás de toda esa basura con que nos cubrimos, ¿verdad? Y pensamos que estamos bien. Dios es el único que puede cubrir nuestra vergüenza, nuestro pecado. Y aunque naturalmente ellos recibieron el pago que mereció su pecado, Dios necesita dejar que la disciplina corra su curso, porque de lo contrario no aprenderíamos. Y aún así a veces no aprendemos, ¿verdad? Tropezamos de nuevo con la misma piedra 20 veces. Dios los dejó, pero ya Él tenía preparado, previsto de antemano. Eso no fue un plan B, como lo que hago yo, que siempre digo a la semana que tiene un plan B porque el diablo es puerco, ¿no? Pero no, Dios no es así. Dios sabía, y porque Dios sabía, ya Él había previsto desde antes de la fundación del mundo que su Hijo había de nacer para morir por nuestros pecados y llevarnos nuevamente a la gloria y consumar las bodas del Cordero de la que estuvimos hablando ayer. Y completar ese gozo que por un cierto tiempo ha sido más o menos truncado por causa del pecado y de nuestra desobediencia. Dios les va a demostrar al ofrecerle esta promesa que Él ya tenía preparado el camino hacia la restauración, el camino hacia la plenitud nuevamente, hacia el paraíso restaurado, que es lo que encontramos allá en los cielos nuevos y en la tierra nueva que encontramos en Apocalipsis. Él le muestra el camino de regreso. Por eso Jesucristo es el camino y la vida, la verdad y la vida. Y es solo a través de Él que podemos llegar al Padre, que podemos llegar al gozo, que podemos llegar a la vida eterna y a la plenitud de vida. Es en Él y únicamente en Él que podemos hallar el verdadero gozo cuando nos volvemos a Él en fe, cuando nos volvemos a Él en obediencia a su palabra y en sujeción a su voluntad. La palabrita que nos incomoda, ¿verdad? La sujeción. Pero eso no es una sujeción de obligación, de maldad, sino de seguridad que nos garantiza
todo bien en nuestras vidas. Entonces, Eva aprendió la lección. ¿Cómo lo sé? Bueno, en Génesis capítulo 4, versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová, ahora es por voluntad de Dios, he concebido varón. Allí ella hizo lo que quiso y le dio a su esposo. Mas ahora aquí, ¿verdad? La lección quedó grabada en las tablas de su corazón. Así que qué maravilla es saber que Dios no nos deja postrados, no nos abandona, que Dios nos vuelve a buscar y a levantar. No es que nosotras buscamos a Dios, no hay quien busque a Dios, dice la palabra. Él es quien nos sale a buscar a nosotras, y Él fue el que envió a su Hijo a buscarnos a nosotras, a rescatarnos del lodo cenagoso en el cual nosotras nos encontramos. Así que no hay pecado que nos pueda apartar de Dios, ni lugar que nos esconda de la vista de Dios. Ellos se escondieron detrás de los árboles, mas aún allí Dios sabía que estaban. Cuando le hizo la pregunta: ¿dónde estás tú?, no era que no te veo dónde estás, era reflexiva. ¿En qué te has metido? ¿Dónde te has situado tú ahora? ¿Te has dado cuenta que lo que te dije era así? Así que no hay lugar que nos pueda separar de Dios, no hay nada que nos pueda esconder de su presencia. Como dice aquella alabanza: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Su mirada en nosotras nos llena de paz. Pero es cierto, la palabra que el Espíritu va trayendo a nosotras en la medida que vamos meditando y pensando. Por eso no nos llenemos tanto de las cosas del mundo. Cuando estemos en apuro y en problema y no sabemos qué hacer, el Espíritu va a traer una de esas canciones, una alabanza, un himno. Trae a tu mente una palabra, una oración, como dice el coro. No dejes que tu mente se vaya de paseo. Piensa en las cosas de Dios. Ella nos equipa, de manera que nada nos puede esconder de la mirada de Dios, del conocimiento de Dios, porque Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, Dios todo lo busca, Dios todo lo conoce. Así que el gozo es algo totalmente contrario y diferente a lo que es la felicidad. Por definición del diccionario, el gozo o regocijo es sentir complacencia, contentamiento, satisfacción, alegría, paz y tener buen humor. Y ciertamente ese es el resultado de nosotras vivir con gozo y contentamiento en el Señor. Pero a partir de Génesis y del pasaje que nosotras hemos visto en este momento, podemos seguir trazando algunas definiciones más acerca de lo que es el verdadero gozo y lo que es el contentamiento a la luz de la palabra. Y alguna de las cosas que nosotros podemos descubrir es que el gozo se origina en Dios. Cuando Dios puso a Adán y Eva en su creación, como corona de su creación, ya Dios le había creado todo un hábitat lleno de bendiciones, placentero y lleno de satisfacción para ellos. No por lo que había, primero porque su presencia estaba allí. Dice que Él se paseaba en el huerto al aire del día. La presencia de Dios era continua con ellos. Continua. Pero también que el gozo y el contentamiento es una obra de gracia de Dios.
Tan pronto ellos cayeron por su pecado, perdieron el gozo, se llenaron de vergüenza y se escondieron. Oh, pero la mano de Dios en su gracia y misericordia los levantó. Y sentirse restaurados por la gracia de Dios trajo gozo nuevamente a su vida. De manera que el gozo, el contentamiento también es la gracia de Dios perdonando, proveyendo y salvando al pecador de su miseria espiritual. Pero también es la paz y el descanso que disfrutamos al sabernos perdonadas y aceptadas por Dios. Es también el cambio de enfoque de lo horizontal a lo vertical. Oh, con cuántas malas noticias hay en el plano horizontal. Si nos acostumbramos a ver el noticiero, yo les garantizo que van a vivir desdichadas y en problemas. Pesimistas, negativas, tristes, llenas de temor. Porque en el mundo solo hay malas noticias. Tenemos que elevar la mirada hacia los cielos. Porque allí es donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y Él es nuestro gozo. Y también aprendemos de este pasaje con Adán y Eva que el gozo está directamente relacionado con nuestra obediencia a la palabra de Dios. Pero vamos a ver otro pasaje más. Vamos a ir al Salmo 23, un salmo bastante conocido por todas nosotras. Salmo 23. Vamos a ver la definición que el salmista David nos da del gozo en el Salmo 23. Se me han perdido los salmos. Aquí está. El Salmo 23. Y no lo vamos a leer, sino que lo vamos a citar, porque ustedes se lo conocen bastante bien y así también vamos ganando tiempo en el día de hoy. Como ustedes saben, este salmo fue escrito por el salmista David, quien además de rey era pastor. ¿Y quién más que él, quién mejor que él siendo pastor él mismo para comprender la función de Dios como pastor de nuestras almas? Él era el mejor y el más indicado para hablar de Dios como pastor en nuestra vida. En los versículos del 1 al 3 encontramos la vida del creyente en la tierra. En el versículo 4 nos encontramos con la vida del creyente en la muerte. Y los versículos del 5 al 6 encontramos la vida del creyente en la eternidad o la eternidad del creyente, dicho al revés, ¿verdad? En los primeros 3 versículos vemos la provisión de Dios para la vida del creyente en la tierra. En el versículo 4 vemos la protección de Dios para el creyente aún en la muerte. ¿Qué puede haber más grande que la muerte? Entonces, si yo parto que Él me protege en la muerte, lo demás es sencillo para Él. No tengo que temer. Y los versículos del 5 al 6 vemos la guianza de Dios en la vida del creyente y allá en el futuro, en la eternidad con Dios. Pero también vemos a Dios como el pastor que cuida, alimenta y protege nuestras vidas a través de cada uno de estos versículos. En la tierra, Él provee para todas y cada una de mis necesidades. Me da descanso, Él me pastorea, me conforta y me guía. Eso da paz. Y la paz trae gozo a nuestra vida. En la muerte estará conmigo infundiendo mi aliento. No viajo sola por ese valle de sombra, de muerte. Y en la eternidad me llenará de gozo, me rodeará de bien y moraré con Él por siempre, por largos días, por la eternidad. O sea que Dios tiene mi vida de principio a fin cubierta. Y no desde el momento que nacemos, sino que dice el salmista que Él nos entretejió en el vientre de nuestras madres. Ni aún somos un accidente como algunos a veces piensan que son. No. A lo mejor le tomó de sorpresa a su mamá, pero usted no es un accidente. Porque en Dios no hay casualidades, no hay suerte. Todo Él lo preordenó desde antes de la fundación del mundo. De manera que Dios lo sabe todo, está en control de todo y nada se escapa a su conocimiento. Dios tiene nuestra vida
cubierta en su totalidad. Este salmo describe el gozo de la providencia y la seguridad de Dios en nuestra vida. Estamos completamente cubiertas con Él, y el gozo y la paz que experimenta la oveja que se siente pastoreada por semejante pastor. Qué bendición de tener al príncipe de los pastores a nuestro cuidado, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese pastor nos garantiza su presencia siempre, en el presente, en la muerte y en la eternidad. Pero también Él tiene el cuidado de cada área, de cada detalle de nuestra vida. Como decíamos los otros días con las hermanas, ni siquiera un pelo de nuestra cabeza cae en la tierra sin su consentimiento. Él los tiene todos contados. Eso no es importante para mí, aunque no quiero que se me caiga el pelo, ¿no? Y alguna vez, después de cierta edad preocupar tengo menos, pero no al detalle de tenerlos contados. Bueno, pero Dios sí, eso es importante. Ese es el cuidado detallado y minucioso. Entonces, en la eternidad tengo la garantía de que no seré perturbada jamás. ¿Cómo no ha eso de llenarnos de gozo y de fortalecernos ahora y aquí en medio de las tribulaciones, a la vista de lo que me espera allá? A la vista de que sé que en medio de mi tribulación Él va conmigo. Él me lleva en sus brazos. Él provee para mí. Yo no veo la salida, pero Él la sabe. Él la tiene marcada, porque Él es mi fiel y amante pastor. Los lugares de delicado pasto son la providencia y la seguridad que el pastor nos da y nos permite descansar con regocijo. Y fíjense que Él está hablando aún de la muerte. Él tiene todo bajo su control, y Él habla, que es interesante, afirmativamente, con seguridad. Él no habla con dudas. Yo creo, bueno, más o menos pudiera ser. No, Él habla enfáticamente de manera afirmativa y con toda seguridad, porque Él sabe y conoce al pastor en quien Él ha confiado. Y nosotras tenemos que conocer a Dios más en su intimidad para poder seguir confiando en Él en medio de todas las cosas que tú y yo enfrentamos a diario. De manera que existe una conexión directa entre la provisión de Dios, la seguridad de Dios y nuestro contentamiento. Y cuando comprendemos que Él tiene el cuidado de todas las áreas de nuestra vida, eso debe de darnos paz, debe de darnos gozo. Eso debe de ayudarnos a no afanarnos, sino a descansar en Él, porque Él tiene cuidado de mí. En la versión inglesa del versículo 1 dice, I shall not want. O sea, no tengo apetito. No tengo apetito. ¿Le han brindado algo? Y dice, no, yo no tengo hambre. O sea, no solo que Él cubre todas nuestras necesidades, sino que estamos tan satisfechas en Él que no deseamos más nada y mucho menos fuera de Él. Porque Él ha cubierto todo. Estoy repleta, estoy satisfecha, estoy llena de la plenitud que Cristo me ha dado. Y eso me da libertad de los deseos de la carne, de perseguir y caerle atrás al pecado, porque en Él estoy completa, en Él estoy llena, en Él estoy satisfecha, en Él estoy gozosa, porque Él ha cubierto todas mis necesidades. De manera que a la luz de este salmo podemos concluir también que el contentamiento es nuestro reconocimiento de la providencia divina sobre nuestra vida. Es el reconocimiento de todos los beneficios que tengo de Dios y por los cuales yo no me tengo que preocupar y afanar en esta vida, porque Él tiene cuidado de mí. Es la paz que puedo disfrutar en la vida y aún en la muerte, porque Él está conmigo. Nunca me deja. Es la estabilidad emocional que disfruto a pesar de las circunstancias, porque Él tiene todo bajo su control. Están fuera de mi control, definitivamente, pero no de las de Él. Él tiene todo bajo su control. Dice Isaías que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Interesante, ¿verdad? Cuando la gente creía que la tierra era plana, Él estaba sentado sobre una tierra redonda. A la luz de este salmo puedo comprender que Dios es suficiente para mi vida. Y también el amor, la gratitud y la satisfacción que puedo sentir por tener a semejante pastor. ¿Cómo no ha eso de llenar nuestra vida de gozo?
Dice Isaías, que vimos ayer, le invito a ir a Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35. Que el gozo está relacionado con la rectitud moral y la santidad de vida, o sea, con la ausencia de la práctica del pecado. Y hago énfasis en la práctica porque pecadores somos, no porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. O sea, vamos a pecar, pero una cosa diferente es vivir en el pecado, practicar el pecado, revolcarnos en el pecado. Entonces, el gozo también está relacionado con nuestra santidad de vida, con nuestro alejamiento del pecado. Fíjense lo que dice en Isaías capítulo 35. Y fíjense lo que dice el versículo 8. Y habrá allí calzada, hablando del futuro de Sión, calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará sentado, estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. En el camino de santidad. Mira que a veces somos torpes, ¿no? Como ovejas somos muy torpes, el animal más torpe. Pero no nos vamos a extraviar por torpe que seamos si andamos en el camino de la santidad de Dios. Porque Él nos preservará. Entonces el gozo también está relacionado con la ausencia, la libertad del pecado. En la medida, si el pecado fuera una línea recta, ¿verdad? Y aquí está pecado y aquí está Dios, lógicamente, si me acerco más hacia acá, más al pecado, ¿qué hago? Me alejo de Dios. Pero si me acerco a Dios, ¿qué hago? Me alejo del pecado. Entonces, el camino de santidad, una santidad de vida, no podemos vivir practicando el pecado. Así que el pecado conduce, por el contrario, al descontento, a la miseria, a la falta de gozo en nuestra vida. Pero dice también el versículo 35 que está condicionado por la obediencia a la palabra. No quiero leerlo para ahorrar tiempo, pero les cito para que luego ustedes puedan ver los pasajes, ¿verdad? Nuevamente, al igual que en el Salmo 23, siempre nuestro gozo, como con Adán y Eva, como en el Salmo 23 y aquí, ¿verdad? El gozo está relacionado con nuestra obediencia a la palabra de Dios y es la base de nuestra motivación para dar testimonio. ¿Quién que no esté satisfecho y confiando en Dios va a dar testimonio de lo que Él hace en su vida? Al contrario, el gozo que Él nos da nos lleva a dar testimonio de sus proezas. David siempre tenía el afán de decir en grande congregación lo que Dios había hecho en y a través de su vida. Así que vemos que el gozo de Dios es un tema predominante en toda la Escritura y está íntimamente relacionada con el tiempo del fin, con el tiempo en que nosotros vamos a ir a morar eternamente con Él, con nuestra salvación, con ir a las moradas celestes, no por las moradas, sino por con quién nosotras vamos a estar. Algo que se apreciaba en el pasado era pasar tiempo con personas queridas. Por ejemplo, si uno viajaba, uno decía, no, porque yo quiero ir a mi país, porque yo quiero ver a mi familia. Bueno, hoy nosotros queremos viajar no por la gente, sino por los lugares. ¿Es cierto? No nos interesa la gente hoy día. La gente está junta y cada quien está en el celular viendo algo diferente. No están conversando. Bueno, le tengo buenas noticias, no hay tecnología en el cielo. Nos vamos a tener que gozar con la presencia las unas de las otras y de todas con Dios. Así que la doctrina del gozo de Dios es sumamente importante para nuestra vida. Dará un buen fundamento a nuestra vida en la medida que nosotros la vamos viviendo, porque imprime en nosotras esa esperanza bienaventurada que tenemos de que un día, a pesar de todo lo que ocurre aquí, nosotros llegaremos a ese lugar donde descansaremos de nuestros trabajos, donde descansaremos de todas nuestras vicisitudes, de nuestras dolencias, de nuestras dificultades, de nuestras enfermedades y de todo aquello que trae lágrima a nuestros ojos. Fue el gozo, como dijimos ayer, puesto delante de Jesús que hizo que fijara su rostro en la cruz, porque Él sabía lo que iba a resultar de Él morir. Él sabía que iba a traer muchos hijos a la gloria y que Él volvería a ser entronado
en los cielos al lado de su Padre con aquella gloria, como dice Juan 17, que Él tuvo antes que el mundo fuese, porque Él no empieza a existir a partir del pesebre. Él se encarnó a partir del pesebre. Él tomó forma de hombre, se hizo visible. Jesucristo es la expresión visible del Dios invisible, dice Colosenses. Pero Él siempre ha existido. Y por el gozo puesto delante de la cruz, Cristo sufrió la cruz y menospreció el oprobio. No le haga caso a la burla de la gente, al bullying de la gente, ¿verdad? Que está de moda la palabra. Piense en las cosas de Dios, piense en los beneficios que por servir a Cristo tendremos aquí y allá. Y allá suena a veces lejos, pero pudiera estar más cerca de lo que nos imaginamos, ¿verdad? En todas las delicias que hay de servir a Cristo, en todo lo que Él hace y hará en nuestra vida, porque Él es el Dios de gozo que nos llena de contentamiento, no importa cuál sea nuestra condición. Me porté bien hoy. Terminé a tiempo, Josefina.